Kagatai y Serinei. Por fin se supo lo que estaban ocultando. ¿Os acordáis de todo el rollo que hubo hace unos meses? Pues resulta que no era mentira, y la verdad es mucho más intensa de lo que pensábamos. Veréis, desde que terminaron su relación, Kagatai y Serinei han sido como dos fantasmas, cada uno por su lado, y nadie sabía nada de nada. Se rumoreaba de todo, que si uno salía con uno, que si la otra con otro, un caos de salseo. Pero la cosa es que ellos, súper discretos, siempre negándolo todo. Y ahora, boom. Sale a la luz algo que deja clarísimo que todo ese estar solos era, como mínimo, una pantalla. ¿Por qué, seamos sinceros, creíais vosotros de verdad que dos personas tan Kagatai y Serinei, iban a pasar página tan fácilmente? Yo no me lo creía ni harta de vino. Lo que yo creo que está pasando es que ellos nunca dejaron de quererse de verdad. Mucho rollo de es por nuestro bien, necesitamos espacio, pero en el fondo, la llama seguía ahí, latiendo. Y esto que ha salido ahora, esta noticia bomba lo confirma al 100%. ¿Os imagináis la presión? Ser Kagatai y Serinei, dos de los actores más famosos de Turquía. Cada paso que dan, analizado al milímetro. Si se les ve juntos, la gente se vuelve loca. Si van por separado, intentan inventar que hay algo nuevo. Es un lío tremendo. Así que lo que yo sospecho es que ellos, en lugar de luchar contra esos sentimientos, han decidido, bueno, vivir su relación en la clandestinidad. Sí, habéis oído bien. Como en las películas de espías. Pero en vez de buscar un tesoro, buscaban su propia felicidad, lejos de los focos. Y la prueba de ello es esto que ha salido, no os voy a hacer esperar más. Resulta que un amigo en común, un amigo muy cercano a ambos, ha soltado la sopa. Y no es cualquier cosa, Ha dicho que Kagatai y Serinei han estado viéndose en secreto desde hace meses. ¿Meses? No solo eso, sino que también ha dicho que incluso han llegado a pasar fines de semana juntos en casitas rurales, lejos de la ciudad. Imagínate la escena. Rodeados de naturaleza, cero paparazzi, solo ellos dos. Una novela turca en la vida real. Para ser honestos, esto me parece súper romántico, pero también un poco complicado. ¿Cómo gestionas una relación así? Siempre mirando por encima del hombro sin poder disfrutar plenamente. Y claro, la gente ahora se pregunta, ¿esto es un intento de volver? ¿O es simplemente que todavía hay una amistad muy fuerte? Yo, por lo que he oído, me inclino más a lo primero. Se ven como si se quisieran, ¿no? No es lo mismo que quedar para tomar un café. Lo que sí está claro es que esta noticia va a remover mucho. Los fans de Medcezir se van a volver locos. Siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, y ahora, esto. Podría ser el principio de algo nuevo, quién sabe. Pero también hay que pensar en los motivos. ¿Por qué tanto secretismo? Quizás porque saben que si se hace público, la presión va a ser insoportable. O quizás porque quieren asegurarse antes de dar el paso definitivo. Yo personalmente creo que a veces el amor, cuando es de verdad, encuentra su camino, sin importar los obstáculos. Y Kagatai y Serinei, estos dos. Siempre dándonos de qué hablar. Así que, después de toda esta historia, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia para mantenernos enganchados o que de verdad hay una reconciliación en camino?